presentación. Sí. Chévere. Muy buen video. Sí, Bueno. no los veo en el transcurso de la formación, pero pues bueno, aquí ya me estoy acordando de ustedes. Directamente me estoy acordando de ustedes. 496. Profe, digamos como lo de la variación del metrónomo, o sea que si uno va más rápido también hace que el test quede mal. Yo siento que yo fui más rápido, Ya miramos. o no sé. O sea, tocaría repetirlo mejor porque era 22 y yo solo puse 22, o sea que era volver a... No pasa nada. El otro 22 es para indicarle cuándo cumplió el minuto. Ah, porque a mí me sonaba doble vez, no como Sí, Angina. sí, sí, Entonces, sí. Esa segunda opción era para indicarle cuándo se cumplió el minuto. Ah, bueno, No, pero no afecta en la ejecución. bueno. ¿Y el metrónomo es obligatorio para ese test? Sí, sí, porque es el que le va dando la frecuencia. Entonces, así como el test de Ledger necesita un audio, aquí también se necesita el metrónomo para poderlo ejecutar. Sí o Ok, sí debe tener el metrónomo. Algunos lo descargaron en el celular, también era válido, siempre y cuando calibraran la herramienta para contabilizar los 22 o 24 bits que se requerían para cada prueba. ¿Listo? Entonces eso es fundamental que siempre lo tengan ahí como parte de ese protocolo en la ejecución de lo que se está desarrollando. Bueno, bien, bien muchachos. Vamos a empezar con el segundo. Ah, bueno, ya colocaron entonces los datos. Ujú. Y el cualitativo, faltan unos pocos. Listo, si no lo han hecho, necesito que por favor en el transcurso de el miércoles ya estén diligenciados estos campos, bueno, para tener la información completa. ¿Ustedes me pueden indicar si Lina María Pisa continúa en formación? sí, Sí, señor. sí, solo falta entonces. Sí, sí, señora, Sí, señor, sí, señor, señor. él ya continúa en formación, pero tiene problemas con el internet. Vale, bien. Listo, chicos, les voy a enseñar una alternativa para consolidar y organizar por medio de un esquema una idea. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí necesitaría que todos me habilitaran eh, en la medida que yo vaya realizando preguntas, me van indicando en ese orden como se los indique una palabra clave, ¿listo? Entonces eh, vamos a tomar la lectura de la carga de entrenamiento. Necesitaría entonces que por favor abrieran sus correos y les voy a explicar lo siguiente. Voy a entrar al Drive, así como lo están viendo ahorita, ¿sí ven? Desde mi correo entro al Drive. Y aquí hay una opción que me dice documento, ¿vale? ¿Sí lo ven? Documento. ¿Listo? Ya iba para arriba. Documento. Ahí van a crear uno en blanco. ¿Sí están conmigo? Sí, Sí, profe. Señor. Bien. Sí, profe. Ahí donde dice de descargar complemento,
Creo que no vieron. Aquí dice complemento. Le dan descargar complemento, ¿listo? Van a escribir lo siguiente. Necesito que descarguen este complemento. ¿Sí lo ven? Min. Me. Ister. Min Meister. Min Meister. Le dan clic. Y le dicen instalar. Le doy todos esos pasos. Aquí en este momento me lo estoy instalando. Y le digo listo. Bueno, ya tengo el complemento. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nuestro tema que fue asignado para que ustedes hicieran la comprensión de lectura se denomina la carga de entrenamiento. ¿Cierto? ¿Sí lo están haciendo? ¿Sí, cómo le... Yo ¿Sí? tengo problemas de conectividad, entonces está un poquito lento. Bueno, bueno. Gaby está también con problemas de conectividad. Me perdí por ahí. No, ¿qué haces? No sé. Tiene que entrar a su correo. En su correo abre el Drive. ¿Listo? Y en el Drive hay unos puntos y unas cuadrículas. Le da en donde dice documento, ¿listo? Como si fuera a trabajar un documento en línea, bueno. Lo abre. Crea uno en blanco. Sí. Crea uno en blanco. No pasa nada. Yo lo puse. Pasó es que nos presenta. Y en donde dice complemento va a descargar este. ¿Sí lo ve? A mí ya me aparece. Min Meister. Min Meister. Un complemento. ¿Listo? Es como si tuviera un Word pero en línea, pero le voy a instalar un complemento que se llama Min Meister. Profe, ¿eso es para hacer mapas mentales? Si vamos a construir uno, les voy a enseñar cómo construir uno con lo que ustedes me van a ir informando. Bueno, con la lectura que hicieron. ¿Vale? Entonces por eso necesito que tengan a la mano el documento orientador de la carga de entrenamiento deportivo. ¿Alguno ya ha manejado esta herramienta? No, señor, con esa que nos dice Minmaster, no. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien que la haya trabajado? O sea, que es nuevo. Es nuevo para todos lo que vamos a ver. Sí, señor. Yo uso para esas cosas Goncourt. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a aprender una estrategia muy básica de cómo a partir de una lluvia de ideas, ustedes me van a ir hablando de la definición de la carga y qué aspectos determinan la carga. Bueno, entonces para tenerlas ahí presentes y yo voy a ir organizando una información y apenas terminemos esta lluvia de ideas, el programa me va a categorizar, bueno, la categoría yo la voy a dar, yo soy el que coloco las categorías y el que va organizando la información, yo les voy a ir explicando cómo se organiza esa parte, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la parte de la carga de entrenamiento, en donde tenemos unos aspectos que determinan la carga, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuáles son esos aspectos?
El contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. Listo, contenido de la carga es 1. Tenemos el volumen de la carga. La densidad de la carga. La forma del... La densidad de la carga. Organización. La intensidad. La recuperación de la carga. Entonces, vea, el documento me está mostrando un aspecto fundamental en la determinación de la carga de entrenamiento, y es que en el contenido de la carga hay un nivel de especificidad, ¿cierto? El nivel de especificidad que hace alusión a qué. ¿Qué dicen ustedes? El nivel de especificidad, ¿qué dice el documento? Dice que el nivel de especificidad viene dado por la mayor o menor similitud del ejercicio con la manifestación propia del movimiento durante la competición. Esto nos permite reunir ejercicios en dos grupos, los de preparación especial y los de preparación general, ¿listo? En la especificidad. Entonces vamos a mirar acá que este nivel de especificidad marca una subcategoría. Esa subcategoría sería enfocada a dos grupos, los de preparación especial, preparación especial, una carga de preparación especial y una carga de preparación general, en donde preparación general iría primero. ¿Recuerdan la imagen que yo les había mostrado inicialmente? Pues siempre se las he recalcado, en donde tenemos una estructura por periodos y por etapas, en donde hay una curva de comportamiento del volumen y la intensidad. Eso quiere decir, señor, sí, lo que estábamos haciendo en Excel cuando terminamos la clase anterior, ¿recuerdan? Pero ya se las vuelvo a proyectar. Sí, profe. Mientras carga, entonces dice, contenido de la carga tiene dos niveles. No, dice el contenido de la carga tiene un nivel de especificidad de la carga, y dependiendo de la especificidad yo la organizo la carga en preparación general y en preparación especial. Dice, ¿qué más dice espera, a ver, miramos, en el volumen de la carga? En el libro, ¿qué me dice el volumen de la carga? Que la divide en La divide el volumen, la intensidad. Sí. ¿Recuerdan La Magnitud, intensidad. duración. Sí. Magnitud, intensidad y duración. Magnitud, intensidad y Duración. Duración. Pero también aquí hay una subcategoría con duración en donde habla de la densidad, ¿cierto? Bien. En la organización de la carga me está indicando que cómo se organiza esa carga. Por la interconexión de la carga y por la distribución de la carga.
¿cierto? Distribución. La organización se discrimina por la distribución de la carga. Esa distribución de la carga, ¿cómo la comprenden? Por lo de macro, mesociclos. Tenemos unos órdenes de mesociclo, microciclo y sesión. Distribución de la carga. Miremos en el libro la parte donde hace alusión a la distribución de la carga que hace referencia. Dice que la distribución de la carga está dada en el tiempo y se extiende de forma en donde esas cargas, así como los digo, está desde la sesión, el día, el microciclo, el mesociclo y el macrociclo. Como ya vemos, con más amplitud en la planificación del entrenamiento en la actualidad, existen dos tipos de formas de colocar las cargas de entrenamiento en relación al tiempo del trabajo. Las formas diluidas y las formas concentradas. ¿Se acuerda que las habíamos hablado o no las habíamos hablado? No recuerdo. Creo que no la habíamos hablado. Mire, eso no me da ni el audio ahí. ¿Cómo sería una forma diluida? ¿Qué alcanzan a comprender de una forma diluida de la carga? ¿Y cómo sería una forma concentrada? Entonces, si estamos hablando que hace parte de la organización, entonces es en sesión, día, micro, meso y macro. ¿Listo? Entonces me está diciendo que una forma diluida es una distribución completa en lo que son el macro, el meso, el micro, el día y la sesión. Ahí podría ser una forma diluida en donde yo hago un proceso de administración de esa carga en el transcurso del calendario. Y una forma concentrada es una forma exclusiva. Digamos que yo me concentre directamente a una línea o a una característica del entrenamiento específico en donde en X o Y microciclo yo, así como lo digo, hago una carga concreta, una carga muy concreta en esa distribución solamente articulada a un microciclo o a un mesociclo. No la distribuiría por el transcurso de la periodización, sino me concentraría en un micro o en un meso, exclusivamente, ¿listo? Entonces ahí estaría hablando de una forma neta, en donde me estoy concentrando en la utilización e implementación de esa carga, mientras que en la diluida se diría en el transcurso de toda la periodización. O sea, de lo particular a lo general, que Sí. sería diluida, pues lo general. Sí. Y particular, entonces, ya sería la otra. Sí, pero entonces acá creo que estoy generando muchos tabs. Tenemos contenido, preparación, intensidad, duración y densidad. Tenemos distribución de la carga. Esta distribución de la carga agrupa la interconexión de la carga. Bien. Aquí estamos iniciando de una manera muy general lo que reúne la lectura que íbamos a desarrollar, ¿cierto? Sí, señor. Ujú. ¿Ya descargaron el complemento? A mí no me sale. Sí, señor. Sí, profe.
A mí no me salió, profe. ¿Quién le salió? No, a mí no. A mí No tampoco. lo encontré. A mí no me sale. Tiene que abrir un documento en el Drive. Sí, o sea, en el momento que uno le da descarga archivo, él no, o sea, no sale el complemento. Acá hay a mí me da la opción de obtener complementos. Si le doy ahí, no salen varios, pero no está ese. Tienes que escribirle ahí en las opciones. No, yo le escribí también y no, me Profe, dice que no he encontrado. deletrémelo, porfa. Heidi, si me ayudas. ¿Sí le ayudaron? ¿Están Es en en MinMeister, pero es por conectividad que no descarga. Juan, mira, ahí te envié el pantallazo. Como aparecen en complementos y después MinMeister. El chat del grupo. Complementos de Minmeister. Listo, sí me salió. Sí, Heidi, gracias. Vale, Lady, si es porque la conexión, ¿cierto? Sí, está molestando el internet, entonces no, hasta el momento no me ha descargado. Pero sí, ya lo encontré, pero no me descarga. Gracias.
¿Alguno ya lo puedo generar? Profe, ¿cómo es que se genera? No lo entendí muy bien. Profe, disculpe, ¿y ese complemento qué hace en el archivo? Listo. Ya les voy a indicar qué es lo que me brinda, qué posibilidad me brinda el complemento, sino que me equivoqué y me falta colocarle una viñeta para que me lo pueda generar. Ya se los voy a mostrar. Listo, muchachos, ya logré resolver la dificultad que se me estaba presentando y era la siguiente. ¿Si vieron lo que estaba haciendo, perdón, en ese momento? Poniéndole, ¿qué era lo que estaban poniéndole los punticos? ¿Eso?
Listo, entonces ya les voy a explicar cómo es. Ya les voy a explicar en qué consiste la actividad. Bueno, y entonces es de la siguiente manera. El primer paso es hacer una lista como la que estaba haciendo inicialmente para que usted... No se escucha nada, profe. Quedó sin sonido, profe. Bueno, entonces mire, se hace de la siguiente manera. Uno llega y monta una lista. Bueno, en este caso yo tendría esta lista. Bueno, entonces le quito los puntos. Tendría mi lista. Entonces pueden ver un contenido. Ese contenido se encuentra en subrayado. Contenido como una primera categoría. Y las segundas también las tendría como parte del contenido. Necesito que desarrollen una lista de temas. ¿Listo? Y aquí estarían los temas incluidos. ¿Listo, muchachos? ¿Ya hicieron el listado de los temas? No se escucha nada. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Listo? ¿Ya tienen un listado de los temas? En este caso ya, por favor, necesito que coloquen los mismos temas que yo tengo en un listado allá en su Drive. ¿Listo? Se los voy a copiar ahí en el chat para que lo hagan de la misma manera. Bueno, Yo ya. ¿listo? ¿Quién más ya lo tiene? O sea, profe, aparte de lo que usted escribió, otros temas. No, solamente coloquen los que yo coloqué en el listado. Ah, bueno.
Ya, profe. Listo. ¿Quién más? Esto es un Yo listado. también ya lo hice. Bueno. ¿Es verdad? Sí, es que no, yo lo copié aquí en el Word, pero como que no se alcanzó a ver. Como gráfica. Mucha. Órale. Espera, O si no, dile que no. espero que se me bloqueó esto y ahora no le puedo quitar el... Profe, ¿podría poner su tabla un momentico? La de donde están los contenidos. Ya Brian lo compartió ahí en el chat de la reunión también. Gracias. Quedó ahí en el chat. Pero en uno de los niveles es preparación general y preparación especial. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Cómo van con ese trabajo? Ya sí, señor. Ya. Ahora qué hay que hacer. Ahora vamos a seleccionar toda el listado y le vamos a colocar viñeta, listo. Así como lo estoy haciendo en este momento. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, aquí me faltó una y son los aspectos que determinan la carga. Por la vinculan ahí. Y le colocan una viñeta.
Ya vieron. Listo, profe. Ahora van a hacer lo siguiente, van a darle un tab a aspectos que determinan la carga. Bueno, ¿Un qué? Disculpe. un tab. El tab, ahí lo tienen en sus teclados, dice tab, o si no, tiene una flecha hacia la derecha. Listo. Listo, profe. ¿Hora y media? Ahora, Solo media horita, amor. al nivel de especificidad le van a dar 2 tabs. Listo. ¿Listo? Ahora le van a dar este contenido de preparación física general, hace parte del nivel de especificidad 2. Entonces, 2 tabs. Nivel de especificidad. Ah, bueno, no, sí, 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 ahí estoy. Esos son los aspectos, ¿cierto? La preparación especial hace parte de la... Aquí también le van a dar 2 tabs. ¿Listo? A la magnitud le van a dar 2 tabs. Ah, no, 1. A la intensidad le dan 1. A la duración le van a dar 1. Y a la densidad 2. Aunque esa magnitud, intensidad, duración y densidad harían parte aquí. Solamente lo van a dejar igual que la duración. Un solo tab. En la organización de la carga le van a dar un tab y a la interconexión otro tab. ¿Listo? Sí, señor. Profe. Todo lo que hemos creado en este No, momento. yo no puedo. ¿Qué parte no puede desarrollar? La del circulito. Listo, entonces para crear esta de circulito es un dibujito que le va dando el tab. Entonces aparecía en lista inicialmente con un punto más coloreado y cuando le da el tab cambia directamente esa característica de ese punto. Es solamente con el tab. Ya cuando le di 2,
cambió a un cuadradito. Cami, el tab de arriba de la tecla de bloqueo de mayúscula. Ah, vale. Me Gracias. parece- A mí me parece pues 2 flechitas, pero pues no sé si a ti solo una, pero es ahí por donde tú colocas mayúscula o quitas eso. Ah, sí, sí, es el de las 2 flechitas. Sí, no difiere, sino pues a mí mi computador o mi sistema me da un cuadrado, pero a ustedes les puede dar otra imagen. Ahí le das, Cami. Y me estoy poniendo cuidado. Ahí la clave son los tabs, o un tab o 2 tabs, ¿listo? O 3 o 4, depende de lo que en este momento pues esté trabajando. Solamente estoy trabajando un tab y 2 tabs, ¿sí ven? Entonces cuando le doy un tab, en mi sistema me aparece este círculo y cuando le doy 2 me aparece un cuadrado. En mi caso. ¿Listo? Como podemos ver, aquí tenemos unas categorías principales que serían la carga de entrenamiento, el contenido de la carga, nuestra categoría principal, el volumen de la carga y la organización de la carga como categoría principal. ¿Listo? Son los aspectos que determinan la carga de entrenamiento. ¿Cuáles son? La carga de... La carga, Sí. Tenemos volumen volumen y Volumen y la y la organización. organización de la carga. Bien. Como subcategoría de el aspecto que determina la carga tenemos el nivel de especificidad, tenemos la preparación especial y la preparación general, pero aquí en el nivel de especificidad de lo que habíamos hablado, esto correspondería a una tercer categoría cuando yo me dirigí a la parte del documento para ampliar la información de lo del nivel de especificidad, me la subdividía en 2 subcategorías, que fue la preparación general y la preparación especial, ¿cierto? En el nivel de especificidad. ¿Sí? Ah, bueno, ahí lo dice, engloban los ejercicios en 2 grupos, los de preparación especial y los de preparación general como parte del nivel de especificidad, ¿cierto? Entonces ahí tuve que darle una categoría adicional que fue esta que les estoy colocando acá. Ahí tuve que darle dos tabs, que son las subcategorías de tercer orden de los aspectos y contenidos de la carga, que determinan la carga. Estas serían de tercer orden. esas serían como unas etapas, ¿cierto? Las etapas. Sí, son Y unas. Entonces, como estamos viendo, el mismo documento me va llevando a unas subcategorías. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de magnitud, entonces la magnitud tiene una subcategoría, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas subcategorías de la magnitud? Hay niveles, ¿no? Que hablan de esa magnitud en el volumen. magnitud de la carga. Entonces nos vamos a la página 77. En donde hablan un tema concerniente a la magnitud, a la intensidad máxima, a la intensidad media y la intensidad media relativa, agrupando el contenido de magnitud. O sea, se relaciona directamente la magnitud con la intensidad.
Entonces, hagámoslo. Magnitud e intensidad. Entonces, en magnitud, ¿qué me está diciendo el documento? Que hay una zona, ¿cierto? En donde me habla de la intensidad. Media. Me habla de una intensidad. Máxima. Listo, entonces estábamos hablando de intensidad media, en donde aquí tendría que darle un tab más, en donde tengo la intensidad media y la intensidad máxima. Hace parte de una subcategoría de lo que hace alusión a la magnitud. ¿Cierto? El documento me está diciendo que la magnitud, según González Vadillo, hay una subcategoría en donde hablan de la intensidad máxima, la intensidad media o relativa. ¿Cierto? Sí, señor. También habla de unas zonas de intensidad. Pero esas zonas de la intensidad, este autor no las alcanza a discriminar, ¿cierto? Ustedes ven en el documento que no hablan directamente de esas zonas. Las zonas las alcanzamos a ver en algún momento en la formación en esas tablas, ¿recuerdan? Unas zonas de entrenamiento en la magnitud, ¿sí recuerdan? No, las magnitud. ¿Dónde está esa tabla? Esa tabla la tenemos en nuestras notas. En nuestras Esa la tenemos en notas. Sí, ya me acordé. Esas zonas. Entonces podríamos ir a nuestro cuaderno de notas. Vamos a mirar las notas y les voy a proyectar esa tabla. Miremos aquí esto. ¿Sí la están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Hay unas zonas en Sí, donde señor. habla de máxima, intensa, moderada, suave y muy suave. ¿Sí las ven? Sí, señor. Bien, entonces esas serían las zonas que está diciendo González Vadillo. Pues aquí no las menciona, pero habla aquí en donde dice intensidad media, intensidad máxima. Hay, también una subcategoría en donde habla de las zonas. ¿Listo? Entonces aquí puedo vincular las zonas, en donde a partir de esas zonas tendríamos, pero entonces vamos a hacer una cosa. Acá. Tenemos, ¿qué zonas? Tenemos la zona máxima, que va de 90 a 100%. Tenemos otra, que es la intensa, que va de 80 a 90%.
Tenemos otra que es la moderada. Y esa moderada va de 70-80%. Una suave. Esa suave dice que va de 60-70%. Suave que es 50-60. Bueno, allá tendríamos esas subcategorías que harían parte de las zonas máximas. Bueno, aquí sería intensidad máxima, las magnitudes. Profe, pero eso que acabo de escribir es área sobre la categoría solo de las dos intensidades o sobre una sola. Entonces, si ven que haría parte de la categoría de magnitud, ¿cierto? Una Sí. categoría de magnitud que hace relación a la intensidad media y la intensidad máxima. Pero lo que tenemos de aquí hacia abajo es que tenemos una subcategoría de estas dos, en donde aquí tendría que darle un tab, sí, un A tab más todas. a todas. Ok. Ya las organicé, en donde hace parte de estas dos, la zona máxima del 90 al 100, la intensidad del 80 al 90, la moderada del 70 al 80, la suave del 60 al 70 y la muy suave del 50 al 60. Bien, ahí vamos. Ok. Me dice que como parte del volumen de la carga tengo la intensidad, ¿cierto? Ya hice la magnitud, ¿sí la ven? Esa magnitud tengo unas intensidades de carga. ¿Qué me dice el documento de las intensidades de carga? Vemos. Dice que es cualitativo. Me dice que está supeditada de 2, ¿cierto? Esa intensidad está supeditada de 2 características que la destacan, ¿cierto? ¿Cuáles son? La relación y la utilización. Entonces dice, dependen el nivel del deportista, ¿cierto? ¿Sí la vieron? No. Y el momento de la temporada. Intensidad. Esa va en sintonía con lo que es la magnitud. Entonces, la intensidad depende de... Aquí tendríamos una subcategoría de intensidad, ¿cierto? Ahí sí. Ahí estaríamos... ¿Estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Nivel del deportista y momento de la temporada. Depende la intensidad. Ok. ¿Qué dice de la duración de la carga? El documento que me hace referencia a la duración de la carga. ¿De qué depende esa duración de la carga? Del volumen. Bien. Entonces, me dice que la duración de la carga de entrenamiento es un aspecto fundamental ¿de qué? Del volumen. Listo. Entonces, la duración depende del volumen. ¿Qué más podemos destacar de esa duración?
de la carga. ¿De qué más depende la duración de la carga? Dice que La frecuencia. sí, y depende de la influencia de un solo estímulo, a distancia, de una repetición o un tiempo total, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, cuando la coloco como duración de la carga, entonces tenemos el volumen, pero el volumen tendría, aquí tendría, ¿ven lo que estoy haciendo acá? Entonces me dice que esa duración de la carga, en ese caso, tendría acá la categoría de duración. ¿De qué depende esa duración? Está determinada a la influencia del estímulo, en este caso sería la distancia en una repetición. Entonces tendríamos acá distancias por repetición. El tiempo total. El tiempo total, ahí sería el tiempo total que necesite para completar la carga. Bueno, ahí no sería solamente tiempo total de la ejecución. ¿Y qué más nos haría falta ahí en la duración? ¿Qué distancia recorrió, no? Las distancias. Total. Distancia por repetición, tiempo total. No, ya la tendríamos Habla contemplada. también de las cargas de una misma orientación. Eso, cargas de la misma orientación. Sí, que se trabaja con cargas de una misma orientación. Como un periodo más largo en el que se trabaja con cargas de una misma orientación, profe. Bien. Que esta sobraría acá, ¿cierto? Tenemos la densidad. Y la densidad, pero tenemos la duración. Y la duración hace parte de, vamos a mirar acá. Tiene que estar a la par con la categoría de magnitud, ¿cierto? Y duración. Entonces aquí nos haría falta colocarle un tab, porque esta hace parte de una subcategoría de duración. ¿Listo? Un tab. Está en duración tenemos distancia por repetición, tenemos tiempo total de lo que demora la carga y lo que nos dijo Kimberly, las cargas de la misma orientación. ¿Sí? También tenemos la densidad como parte de la misma categoría de magnitud, intensidad, duración. Entonces ahí la tenemos bien. Tenemos que en la densidad, ¿qué subcategorías tenemos de la densidad? ¿Qué agrupa la densidad, muchachos? Habla entre el esfuerzo y el descanso de una unidad temporal. Es una relación de tiempo y descanso. La densidad depende del tiempo, entonces aquí le doy un tab y también de un tab. ¿Listo? Entonces depende del tiempo y del descanso. ¿Qué más me está hablando de la densidad? Cumplen finalidades. Me está diciendo que
tiempo, descanso, pero me hace una alusión a una subcategoría que es toda la parte de si cumple su finalidad, en donde me dice que hay un tipo, aquí en el descanso hay un tipo, entonces le coloco acá un tipo de descanso, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las pausas completas. Y las intervalos. Y las pausas incompletas me aparentan. Y entonces aquí estaríamos hablando, aquí le doy una subdivisión de descanso, en donde tengo las completas, pero también tengo las incompletas, ¿cierto? Sí, señor. En las pausas completas, ¿qué busca con esa pausa completa? Llevar a cabo procesos de adaptación. Ahí es donde hacemos la relación de trabajo-descanso. Recuerdan que yo les había indicado que depende de lo que esté trabajando, usted determina la relación de tiempo-descanso. Entonces, si es de resistencia, una relación, ¿qué relación teníamos? Miremosla otra vez y la repasamos. Un énfasis a la resistencia aeróbica, una relación 5-1, esto lo vimos, ¿cierto? Si es una resistencia con límite Sí, señor. una relación a 2-1 al 70%, una relación 1-1 en la resistencia aeróbica. O sea, así como trabaja, tiene que descansar para la siguiente repetición. Énfasis a la velocidad, trabaja 1 minuto. Bueno, aquí sería, trabaja una parte, bueno, sí, sería 1 minuto y descansaría 3 minutos para la siguiente repetición a un porcentaje del 90% y la relación de velocidad en una relación de trabajo 1 minuto, pero descansó 5 para la siguiente repetición, ¿listo? Entonces ahí es donde me está diciendo esta parte, en donde hay unas pausas completas, en donde depende de lo que esté trabajando, usted determinaría, por ejemplo, la resistencia aeróbica es completa, ¿cierto? Sí, completa. ¿Dónde sería incompleta la densidad? En donde empieza mayor. De aquí para abajo, ¿no? En donde está la velocidad o de aquí para arriba. Incompleta. Hacia abajo. Mira, la completa La incompleta es donde el descanso es poco, es poco, sí. o sea, las primeras. Las primeras, sí, señor. Sí, las primeras. Y las otras serían completas porque alcanzan a superar un poco más del doble. Ya desde acá ya está superando el doble de lo que trabajó. Aquí sería completa y aquí sería incompleta. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Completa desde el 2-1, profe. Sí. Gracias. Entonces, vea lo que está diciendo ahí. Está diciendo que si se realiza una recuperación activa de una intensidad que corresponda al 50 y al 60% de su VO2 máximo, ahí me están diciendo que determino, a partir del VO2 máximo, de ese dato usted le sacaría el 50% que sería la mitad del gasto. ¿Sí entienden esa parte? Para determinar la densidad del estímulo. Es el último párrafo donde hablan de la densidad del estímulo. Me dice que el dato fundamental es el VO2 máximo, en donde a partir de ese VO2 máximo, teniendo en referencia al umbral de lactato,
a lo que alcanza a determinar en su estado máximo, usted le va a sacar un 60% de ese porcentaje de ejecución que hizo en esa última repetición, y ahí usted determinaría qué tipo de densidad va a utilizar. Pero está haciendo alusión que debe ser si realiza una recuperación activa de una intensidad que corresponda entre el 50 y el 60% del VO2 máximo. O sea, ahí me están diciendo que va a ser, vamos acá, ¿en qué sistema entraría a jugar esa parte? ¿Es un descanso completo o un descanso incompleto? Pero habla también de la recuperación pasiva. O sea, nos faltaría una parte ahí, ¿cierto? Y una recuperación activa, ¿cierto? Sí, señor. Nos faltaría una acá. Entonces tendríamos las pausas completas, incompletas, pero también nos faltaría una recuperación activa y una recuperación pasiva. ¿Qué está diciendo el documento? Que si la quieres hacer activa, tendrías que bajarlo al 60% de su capacidad máxima para lanzar la siguiente repetición. ¿Listo? Está haciendo una recuperación activa, pero tendría en cuenta el dato que le arroje en su capacidad máxima de VO2 para determinar la densidad del estímulo que necesita para la siguiente repetición. En ese caso estaríamos hablando de una recuperación activa o una recuperación pasiva. Tendríamos entonces una completa y una incompleta. Pero, ¿cómo la podríamos organizar acá? Esta pausa completa haría... ¿Como por porcentajes o...? A ver, miramos. Esta pausa completa iría con esta, ¿cierto? Con la recuperación pasiva. Aunque no necesariamente. Así como la tenemos estaría bien. Entonces, en esa recuperación activa y en esa recuperación pasiva nos está diciendo que por porcentajes. Miremos entonces cómo podríamos determinar o clasificar esa recuperación. Podría entrar a jugar esta clasificación que tenemos acá, mire. Tiempos de descanso, si es de un ejercicio aeróbico, estaríamos diciendo que para una recuperación completa estaría entre 24 y 36 horas, ¿cierto? En ejercicios aeróbicos, ¿cierto? Para ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, 24 a 28 horas. Ejercicios anaeróbicos y velocidad de fuerza, 48 a 72. Ejercicios con efecto de fuerza máxima, 72 a 84. Y ejercicios con efecto sobre el sistema neuromuscular, 72 horas. La podríamos vincular a nuestro... ¿Sí? Entre más intensidad, más descanso. Entre más intensidad, más descanso. Entonces, si haces trabajos de fuerza máxima, trabajos bajo un efecto anabólico o con una intensidad muy alta, necesitaría más tiempo de recuperación. Ahí sería una recuperación, la puedo hacer completa para darle frecuencia a esa dirección de carga que estoy utilizando. Entonces, si ese día trabajé fuerza máxima, para darle frecuencia, ¿cuánto necesitaría para contribuir al principio de continuidad? En fuerza máxima necesitaría, para hacer una recuperación completa, necesitaría 72 a 84 horas.
en una recuperación completa. Puede que usted no quiera tener una recuperación completa o generar una recuperación incompleta, pero seguir con la misma línea de la carga. Entonces entraría a jugar con esas horas de recuperación para darle frecuencia y continuidad a esa línea en esa carga que está implementando. ¿Listo? Entonces, en ese caso, estarías jugando entre el límite entre estas horas. ¿Listo? Listo, gracias. Si la quisiera trabajar. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos vincular esto a nuestra lista, ¿cómo la podríamos enlazar? ¿Las horas? Las dejamos como tenemos las pausas completas. Sería como la parte de la misma categoría, solamente colocarle, tendríamos que colocar el tipo de ejercicio Sí, y los tiempos. la diferencia de las horas. Listo, entonces, cojamos pues sería hacer una relación completa en donde discrimine los tipos, pero a la vez coloque las horas. Y en la incompleta, ¿qué podría hacer ahí? No me serviría en este caso, ¿cierto? En la incompleta. En la incompleta. En la incompleta tendría que ir jugando con estas horas, entonces en ese caso no creería como prudente vincularlo acá, solamente que debo tener en cuenta el tipo de ejercicio para saber si la voy a vincular a completa o incompleta, o si la recuperación va a ser activa o va a ser pasiva, ¿listo? O sea, no creería aquí necesario relacionarla, sí la tendría que tener presente, pero no la vincularía acá. ¿O ustedes de horas y minutos, ¿no? podría entonces colocarle Para la mayor completa. o colocarle entre 24 a 36 y en la otra sería cambiarle menos, ¿cierto? Menos de 24 y ya. Entonces sería aquí en completa colocaría ejercicios aeróbicos, ¿cierto? Tengo los ejercicios aeróbicos, también tengo los aeróbicos y anaeróbicos. ¿Qué más tendría? Tengo los ejercicios con efecto anabólico de fuerza máxima. Y los ejercicios sobre el sistema neuromuscular de técnica. Entonces, ejercicios de técnica. Pero hace alusión a la que tiene un efecto del sistema neuromuscular. Entonces, ejercicios voy a colocarlo como técnica, ¿listo? Solamente de técnica. Ok. ¿Qué me hace falta? Pero ¿ustedes creen que entonces tengo una subcategoría que serían los ejercicios acá? Esta es otra subcategoría, ¿cierto? Así estaríamos bien, ¿cierto? Para las pausas completas. Sí. Y podríamos, no sé si colocarle otra subcategoría a los ejercicios aeróbicos y aquí colocarle el tiempo, ¿les parece? Los tiempos, profe. 24 Sí. a 36 horas. Tenemos aquí otro abajo que sería 24 a 28 horas. Tenemos otra que sería 48 a 72 horas. Y los de técnica, no nos falta una, el anabólico de fuerza máxima la tenemos acá vinculada, y la tenemos aquí de 48 a 72
Pero entonces tengo el anaeróbico de velocidad de fuerza, me faltaría, ¿tengo algún error? 24 a 36, 24 a 28, y tengo 48 a 72, está bien, 72 a 84 de fuerza máxima. Pues aquí me falta una, ¿cierto? Pero esta, entonces esta me faltaría una acá, que sería anabólico de fuerza máxima. ¿Qué han escuchado eso? ¿Qué saben del ejercicio anabólico? ¿Qué saben del ejercicio anabólico? Porque uno es de fuerza, velocidad y fuerza, y el otro es fuerza máxima. Bueno, pues aquí me lo está diciendo directamente que es para adquirir. Masa muscular. Sí, masa muscular, en donde dice que son 72-84 horas. 84 horas. Y los de técnica, pues aquí le doy un tab, hace parte de la categoría de las horas, 72 horas. Allá tendríamos lista esa parte de las subcategorías de las pausas completas, ¿cierto? Aquí la tenemos. ¿Cierto? Sí, pero ahí no entraría, si es que se alargaría mucho, como lo de los consumo de energía. Consumo de energía. Podría ser, sí. ¿Y en dónde la podría colocar? Pero eso sería en duración. O sea, tendríamos que colocar acá una categoría de duración, ¿cierto? Y aquí saldría una subcategoría de aeróbico. Aquí en duración podríamos hacer una categoría acá, ¿cierto? En donde diga trabajo aeróbico y otra que se diga anaeróbico. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿O no las vinculamos? Pues no sé, yo digo que se extendería mucho, pero pues sí Sí, sería puede como ser. importante, pero se extendería como ya mucho. Sí, en esa subcategoría se extendería la parte de duración. Solamente dejamos distancia por repetición, tiempo total y carga máxima de orientación. Después venimos con la densidad y las incompletas pues sería relacionar estas mismas pero indicándole menos de 24, menos de 24 a 28, ¿cierto? Sí, a cada una menos. Entonces aquí, como las copié y las pegué, me faltaría un tab y a este me faltaría otro tab, ¿cierto? Aquí me faltaría un tab y a este me faltaría otro tab para dejarla ya lista. Aquí es 1 y acá son 2 y aquí es menos. Menos de, menos de, menos de y menos de. 72 a 48 horas. Bueno, ya tendríamos la parte de la densidad, ¿cierto? Entonces, la densidad depende del tiempo trabajado. Y a partir de ese tiempo trabajado, yo empiezo a determinar unos momentos de descanso a partir de la característica del ejercicio que yo realicé. ¿Listo? Las puedo trabajar completas y las puedo trabajar incompletas en función de la adaptación. ¿Listo? Ahí sería en función de la adaptación y de la capacidad que tiene el individuo para recuperarse. Ya empezamos a hablar de la siguiente, el siguiente contenido que sería, hace parte, me está diciendo de la recuperación, tengo recuperación activa y pasiva, pero ya entraríamos en ese orden, en la misma línea,
en la misma línea y en esa misma categoría principal, como parte de la organización de la carga, la distribución de la carga, ¿sí la ven? ¿Qué me dice la distribución de la carga? Que dependo, en la organización, tengo primero la organización de la carga que se distribuye en dos subcategorías, en donde habla de la distribución de la carga y la interconexión de la carga, ¿cierto? Entonces, miremos qué me dice la distribución de la carga. Ya vamos a terminar en la distribución de la carga. ¿De qué depende la distribución de la carga? Del tiempo, Sí. Del tiempo. sí, el tiempo de la sesión, el ¿Y de qué modo se emplea? De la sesión. día, microciclo, mesociclo, macrociclo. Del día, del microciclo. Mesociclo o macrociclo. Bueno, O del macrociclo. Bien. Ahí vamos. A ver acá. Bien. Ahora vamos con la interconexión de la carga. ¿De qué depende la interconexión de la carga? Pero entonces, espérenme a ver si estamos bien. Sí, hace parte de la categoría de la organización de la carga, es ir en la misma línea con la distribución, pero me dice que debo hablar de la interconexión de la carga que depende de qué aspectos. de la relación que las cargas. la acumulación, como de la acumulación del efecto. Sí, Si es tipo positivo o negativo. sí. Entonces, tiene dos tipos, ¿cierto? Positivo y negativo. Coloquémoslo. Positivas Negativas. y las negativas. En donde las positivas hace alusión a qué? A lo aeróbico. Entonces, Al láctico. Aeróbico. a lo aeróbico, anaeróbico, láctico. Anaeróbico al láctico. Sí, lo positivo es a lo aeróbico, al láctico. Entonces aquí estaríamos hablando de, hay una palabra fundamental en ese positivo y es la orientación de las cargas, ¿listo? ¿Sí entienden esa parte de la orientación de las cargas? Sí, hacia la... Entonces, depende de si trabajé en primer momento la resistencia aeróbica y después aeróbica y anaeróbica. anaeróbica. Entonces, sería en una unidad de entrenamiento se le denomina unas cargas. A ver cómo es que se llaman esas cargas. Ya les voy a decir. A ver, miramos acá. Acá. A ver, miramos. Creo que hay un término específico técnico para hablar con relación a esa distribución. Ahí dice. Me pasa en este momento cuál es. Diluidas. Aquí está. Aquí la tengo en un documento en donde dice, vea lo que dice tan importante, orientación de las cargas de entrenamiento. ¿Listo? Voy a leerlo. Dice, la orientación de las cargas está definida por la cualidad o capacidad que es potenciada, fuerza, velocidad, por la fuente energética solicitada y por los recursos del organismo que son sometidos, coordinación táctica. Esta orientación puede ser clasificada en dos tipos. Dice, carga selectiva, carga de tipo selectiva, focalizada en una determinada capacidad o un sistema funcional. Platonov, Bulatova. Modificaron posteriormente el término selectivo por orientación privilegiada o finalidad exclusiva o predominante. Este cambio
se fundamenta en que el desarrollo de la cualidad aislada no solo pone en juego determinadas funciones específicas, sino que también moviliza debidamente las demás. La orientación selectiva de la carga puede ser establecida por la aportación del sistema energético a la carga de entrenamiento. De este modo, la escuela rusa y la antigua establecen 5 zonas de intensidad de trabajo: anaeróbica alactácida, anaeróbica glucolítica, mixta, aeróbica anaeróbica, aeróbico mantenimiento y aeróbica de recuperación. Las cargas de tipo aeróbico, en las que figuran las de potencia anaeróbica máxima, potencia anaeróbica mixta y potencia anaeróbica aeróbica, las características de las diferentes características de las cargas. Entonces, ¿qué podemos extraer de ahí? Que hay de 2 tipos, unas selectivas. ¿Y cuál es otra? La otra era selectiva y... Pero me faltó decirles cuál es la que hace falta. Solamente les mencioné la selectiva, ¿listo? En donde está, yo selecciono si es aeróbica, si es anaeróbica, si es mixta, o aeróbica de mantenimiento o aeróbica de recuperación. Ahí la hago selectiva, ¿listo? La otra sería las cargas que pueden ser complejas, ¿listo? Las complejas. Cuando se solicitan diferentes capacidades y sistemas funcionales, ¿me entienden? Es como si en una unidad de entrenamiento hiciera una carga anaeróbica, pero a la vez hiciera aeróbica. Entonces se podría la carga selectiva y se deja un subtema que solo un sistema funcional. Sí. Y en la carga compleja sí se deja otro subtema que pues con varios. Sí, entonces es cuando hace una sesión de entrenamiento, aquí les voy a leer, entonces dice, en paralelo, se desarrollan varias cualidades en paralelo, ¿listo? Entonces, esa sería una carga compleja, una sesión compleja. Entonces, por ejemplo, digamos que usted va a trabajar la velocidad, pero a la vez va a trabajar un fundamento técnico o táctico. Ahí se hace compleja, ¿listo? Mientras que la otra orientación solamente sería selectiva, en donde usted dice, voy a hacer solo trabajo aeróbico, voy a hacer solo trabajo anaeróbico. En la compleja, hace un paralelo entre... en una sesión de manera compleja varias cualidades, ¿listo? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Por ejemplo, hay un autor que se llama Navarro, dice que hace un trabajo aeróbico y después hace el anaeróbico aláctico. Eso sería complejo. Otro ejemplo, dice, hace un trabajo aeróbico y después hace un trabajo anaeróbico glucolítico con bajo volumen. Otro, anaeróbico glucolítico después de anaeróbico alactácido. O sea, cambiaría los sistemas de... ¿Recuerdan cuando teníamos esa primer tabla, nuestro primer gráfico? En lo que habla de la resistencia de nuestro documento orientador. Cuando nos vamos a resistencia, lo que decía la compañera que decía que depende de los minutos. Si es láctico, si es aláctico, estaríamos hablando de eso, ¿sí? En donde hacen la mezcla de una y la otra, se hace un trabajo muy complejo. Porque en esa misma sesión estarías trabajando lo láctico, lo aeróbico y lo aláctico, entonces se hace un trabajo muy complejo, ¿listo? En esa orientación de la carga. Tendríamos que pensar en esa posibilidad de adaptarse a esas cargas que se está manifestando en el entrenamiento, ¿listo? Ok.
Pero entonces es con la misma Sí, claro. capacidad, ¿cierto, profe? Sí, entonces tenemos, sintetizando, tenemos de dos tipos, ¿cierto? La orientación de la carga de dos tipos. Una que es selectiva Y compleja. selectiva y compleja. Por ahora tendríamos esas dos. Podría sacar otras subcategorías de selectiva, ¿cierto? En donde vendría todo el desglose que les mencioné entre lo aeróbico, lo anaeróbico, lo mixto, las cargas aeróbicas de mantenimiento y las cargas aeróbicas de recuperación irían como una subcategoría de la selectiva, ¿cierto? Pero también tengo una compleja en donde hago una relación. ¿Cuál es la relación? En donde se solicitan diferentes capacidades, temas funcionales, diferentes capacidades, ¿listo? Entonces, ¿cómo podría sintetizar lo selectivo? ¿Qué podría colocarle ahí para dejarlo de manera general? ¿Un solo sistema funcional o...? O esperar. A ver, ¿con qué palabra lo podríamos concretar en lo selectivo? Sí, como más básico, más... O como general y en lo complejo como específico. Pero en lo complejo iría... ¿qué es lo que decía en lo complejo? Pues cuando se trabaja, el trabajo es aeróbico, después anaeróbico, láctico, o sea, son varias cualidades en paralelo. Sí. Entonces coloquémoslo como son complejas. Como trabajo... ¿Cómo lo podríamos colocar? ¿Alguien más? Pongámoslo como combinación. ¿Les parece? Sí, combinado. Combinación. Y ya con esa palabra quedaría ya resumido lo que son la interconexión de la carga es de una orientación selectiva compleja, pero es combinada, aquí es de manera general. Aquí enlazo varias, lo hago compleja, en donde dependo de diferentes recursos energéticos, ¿cierto? Bueno. ¿Y las negativas? ¿Cuáles serían las negativas? ¿Qué dice el documento de las negativas? Dice que se ejecutan después de hacer ¿un qué? Perdón. Se ejecutan ejercicios de orientación anaeróbica láctica después de hacer grandes volúmenes de tipo aeróbico. La carga de conseguir forma como óptica. No, ya no es. Eso es como el complemento. Ejercicios de orientación anaeróbica. Aquí lo que hace alusión es a la organización de la carga como lo estamos viendo acá en esta primera categoría. Entonces, es empezar a jugar con la organización en ese orden metodológico de la carga, en donde aquí sería, tendría que ser un efecto inverso, ¿cierto? Invertido en donde puedo generar un trabajo anaeróbico láctico y después pasarlo a aeróbico pleno. O sea, es Sí. una organización metodológica en su orden, desde una manera, ahí sería una manera no habitual.
Ahí ya Porque- nos mandamos a un principio de sobrecarga. Pongámoslo como las negativas, como la sobrecarga. Eso es Cuando veamos la sobrecarga, en esa orientación selectiva nos vamos a dar cuenta en las negativas, ¿listo? En las negativas cuando va a ser una orientación adaptativa un poco mayor. Bueno, ahí creería que por ahora iríamos ahí. De aquí se puede hacer otra discriminación en subcategorías. La idea es que ya entendieron la parte del tab, ¿cierto? De qué depende un tab o dos tabs o tres tabs, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionarlo todo. Y le vamos a dar el minmeister. Vamos a convertir. Entonces, para resumir el trabajo que hicimos ahora, esta es una herramienta que hace parte de la innovación educativa, ¿sí? Para el desarrollo de la interpretación y la síntesis, ¿listo? Desarrollar interpretación y síntesis. Y es una ordenación de las ideas y conceptos como herramienta de mejora de los procesos, ¿listo? Entonces, para que a medida que le van cogiendo la dinámica, ustedes van a hacer un listado. Si vieron, se hace el listado y a partir del listado usted va colocando las categorías y la subcategoría, ¿listo? Señor. Entonces, tamaño rotación, vamos a mirar cómo quedó entonces nuestro mapa. Bueno. ¿Ustedes lo hicieron a la par con lo que yo estaba haciendo? Yo no alcancé, profe. Sí, señor, yo sí. ¿Sí les funcionó? Cuéntenme si les funcionó el complemento. Sí, señor, está igualito. Sí, sí, señor. Pues salió. Bueno, la idea es que hoy fue un ejercicio de ensayo con un tema que es la carga de entrenamiento. Ven como pueden ver, la carga de entrenamiento tiene una cantidad de categorías y subcategorías para hacer ese proceso y esa discriminación. ¿Listo? Ustedes la pueden copiar y la pueden traer, digamos, yo voy a compartir la mía. ¿Anotas? Sí, la voy a compartir aquí en las notas de la clase. Hice el listado y la copié ahí, ¿listo? De todas maneras, voy a volver a aquí, si la quieren tener. Esas notas ustedes la pueden tener. Y las pueden observar ahí en mi cuaderno. ¿Me confirman, por favor? Ya, mira. Para que revisen. No, está re lento esto. Listo. Voy a intentar entonces, vamos a copiar esto, lo voy a cortar. Pero lo voy a pegar acá en general. Acabo de colocar en el muro, ¿listo? Si la ven, ahí ya estoy compartiendo la pantalla. ¿La ven? Sí, señor. ¿Qué apreciación les da la estrategia que utilizamos hoy? Sí, ve mejor, pues es como más fácil. Sí, es un sistema de organización para interpretar análisis. Bueno, estábamos conociendo, interpretando
Y manejando, pues puede ser un poco dispendioso, pero a medida que ustedes le van cogiendo la dinámica, eh, esta, esta aplicación le permite a uno organizar y fomentar esa interpretación, esa síntesis. La idea es aprovechar esto como parte de la innovación educativa desde la virtualidad, bueno, y organizar ideas, conceptos y pues permitirnos directamente mejorar los procesos de interpretación de los documentos. ¿Listo? Listo. Observación de lo que hicimos. ¿Alguna de ustedes, cómo vieron ese trabajo? ¿Muy difícil? Pues así se aprende más rápido. Más rápido, ¿cierto? Entonces, escoger el documento y hacer un listado. ¿Si vieron un listado inicialmente de palabras claves? Y a partir de esas palabras claves, ustedes van y miran en el documento qué dice y ahí sacan unas subcategorías y él las organiza. ¿Listo? Ustedes solamente que le dé un tab, 2 tabs o 3, O sea, dependiendo de qué subcategoría sea. ¿Listo? Pueden salir hasta de tercer género ahí en esa parte. ¿Listo? Entonces, para que las tengan ahí en sus herramientas, para cuando esta es una, ya puedo aplicar un poco otras herramientas un poco más estructuradas. Está solamente a partir de una categoría y subcategoría, al final me va a dar un mapa completo. ¿Listo? o sea, ahí ya se sintetiza toda la información. O sea, que hay otras más complejas, profe. Sí, hay unas más completas. Se le puede agregar Mm, un montón de cosas. Pero por ahora conocimos esta que es básica. ¿Listo? Es muy básica, se maneja. Entonces, si ven que aquí están las de las categorías que estábamos diciendo, ¿cuáles son estas sí, categorías que están acá? El libro, como me las menciona, ahí en donde dice carga, recuerdan, en las fotocopias dice, hay un mapa de concepto general en donde hay una primer categoría, ¿cierto? La primer categoría, ¿cuál es? Contenido de la carga, volumen de la carga y organización de la carga, ¿cierto? Que son estas primeras. Contenido, volumen y la organización que está acá, si la mantiene como una categoría principal, ¿listo? Y sí. como la muestra acá en el mapa, ve, aquí están las categorías principales, ¿listo? Depende de los tabs que ustedes leen para organizar esa organización. El mapa que se construya, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces ahí se las dejo para que lo tengan ahí en su repositorio de un resumen de lo que es la carga de entrenamiento. Bueno, Profe, ¿y cómo uno guarda este archivo? ¿cómo uno qué? Guarda el archivo, el documento en... Entonces vamos acá y le digo archivo. Pues el de por sí guarda los cambios solo. Sí, porque No, pero por eso. sí, lo estás trabajando en línea, ¿listo? Y así como dice el compañero, él lo guarda en el drive. Arriba. En un momento. Le digo compartir, clic. Y le digo guardar, ¿sí ven? Entonces yo puedo obtener el enlace, ¿sí lo ven? Lo copio y se los comparto. Esperen un momento acá, copiar el enlace y voy a copiárselo acá. Ahí se los copié, ¿listo? Para que lo puedan ver. Y también ahí donde le digo compartir, le digo listo. Compartir y ya lo guardé. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces ya me figura acá, mire, la carga de entrenamiento. Entonces aquí yo lo voy a tener. ¿Listo? Va a estar compartido con nosotros Sí, en se los compartí a ustedes ahí en el Drive. Drive. Ahí entonces le dan clic y él les va a pedir entonces el correo, ¿cierto?
para que puedan ingresar. Ahí está pidiendo que necesita acceso. Ahí en ese caso yo tendría que darle una configuración para que ustedes puedan entrar sin ningún tipo de restricción. Como pasa siempre en el Google Drive, ¿cierto? En un segundo aquí le hago edición. Yo soy el propietario, pero ¿qué es lo que dice acá? Cambiar. Le voy a quitar la restricción. Y le digo comentador y le digo listo. Es válido compartir. Ahora les voy a compartir este otro enlace, obtener enlace. Copio este enlace y borro el anterior. Entonces voy a eliminar este y voy a pegar el último. Entonces vamos a ver, abro este. Y ahí sí de una vez me da el acceso, ¿sí ven? ¿Qué fue lo que me tocó desarrollar? Cambiarle la Privacidad. la privacidad. Y listo. Y ya quedó para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hoy no vamos a hacer más formación. Perdón, profe, pero, perdón, ahí nosotros también lo guardamos, o cómo es, o le damos compartir, o como. Usted lo Ahí ya, hicieron. ya queda en línea, Juan. Todavía no hay que hacerle nada. No, pero ahora solamente les estaba explicando el tema y para que ustedes se empaparan de cómo es el funcionamiento del complemento. Ya después haremos algún ejercicio específico, ¿listo? Listo. Gracias. Juan, el documento ya queda en Drive, ahí en tu unidad, ahí se tiene que ver el documento. Aquí lo compartió un compañero. Ah, si ve que aquí dice necesito acceso, entonces tendría que darle la configuración para que lo pudiéramos ver. Aquí en el de Rojas, solamente faltaría, bueno, pero aquí lo colocó en pantallazo. Bueno, les quedó igual. Listo. Listo, muchachos. No los molesto más por el día de hoy. Bueno, para que descansen. Vale, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, chao chicos. ¿Usted firmó, usted llamó a asistencia? Sí. Miramos. Por el chat. Y yo, mientras subía el video al principio de la clase de YouTube, se me caía la llamada, entonces no pude responder. Permítame un segundo, ya reviso. ¿Ya me conseguiste?